Simple, tu operador de información, te da la bienvenida a este nuevo espacio en seguridad social. ABC de cesantías, todo lo que necesitas saber. Estamos preparados para resolver todas tus inquietudes en vivo. Saludamos a Elena Torres Herrera, nuestra experta en seguridad social. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno volver a tenerlos por acá en nuestra cita mensual de estos Facebook Live. Es un gusto para mí pues estar nuevamente con ustedes, empezar este nuevo año y volverlos a ver, volver a interactuar con ustedes. De verdad es que es muy agradable saber que están ahí acompañándonos, conectándose, muy pendientes de estas actividades que hacemos desde Simple, que las hacemos pues con mucho trabajo y con mucho cariño para ir trayéndoles siempre todos esos tips, esos temas que son propios en este caso de la temporada y que ustedes puedan tener reglas, puedan tener conceptos que faciliten todo este tipo de procesos. Así que aprovechemos que nos estamos conectando, enviémosles el link a nuestros colegas, que también esta información les es útil. Recuerden que este tema de cesantías pues aplica para todos, empleadores, inclusive amigos independientes que quieren conocer de este tema, que quieren saber cómo es su posición en medio de este boom del momento que es cesantías y que es la temporada con la que siempre iniciamos año pisando fuerte en todo este proceso de seguridad social. Así que aprovechemos, compartamos este link. Qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a ir saludando a quienes nos acompañen. Ya me van a ir pasando precisamente quienes nos saludan. Déjenos ahí sus saludos, sus buenos días, saber, reportando, como dicen por ahí, su sintonía con nosotros. Hay algunos que hemos visto en repetidas ocasiones en este evento y es muy placentero saber que están siempre conectados y interesados, ¿no?, en estas informaciones que traemos para ustedes. Entonces, bienvenidos nuevamente y bueno, aprovechemos, ¿no? Enviemos ese link, y en un par de minutos pues iniciamos para poder tener tiempo para todos los conceptos y para contestar algunas de sus preguntas. Recuerden que estamos aquí para atender sus preguntas, sus inquietudes. Si de pronto este live lo estás viendo ya en una grabación y no estás en el en vivo, igual deja tu pregunta, que tenemos un equipo de trabajo detrás a los cuales yo siempre les agradezco su compañía y que están muy pendientes de que todos los temas técnicos estén disponibles, y a nuestro equipo que está pendiente de sus preguntas, de sus inquietudes, y que con mucho gusto nosotros respondemos en cualquier momento que quieras dejar la pregunta. Así que anímate, participa a través del chat, dale like al video. Para nosotros también es muy importante que nos des ese apoyo, ¿no? Ese espaldaracito de apoyo por lo que estamos haciendo, que lo hacemos con cariño y que lo seguiremos haciendo para ustedes. Entonces, un minutico más y arrancamos, así que sigamos saludando. Ya mi equipo me envía por acá saludos de los que me vayan dejando en el chat, por favor, para que vayamos creando esa amistad. Yo saber que ustedes están ahí y sea más placentero para mí este tipo de jornadas. Ya me van a ir enviando los saludos, pues para responderles los saludos. Aquí mi equipo técnico me va pasando pues todas sus inquietudes y sus saludos para poderles contestar. A ver, Diana Villamizar, qué bueno, Diana, tenerte por acá. Villamizar, perdón. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Ya ahí me van pasando pues los demás daticos, pero bienvenidos, ¿no? Lo importante es que estemos aquí conectados, que estemos muy conectados y muy atentos. Ojalá traigan noticas. Igual, aquí queda la grabación, así que toda la información que se va a presentar la pueden volver a repetir en otro momento, pero hay algunos que son más juiciositos como yo, que son de libreta y lápiz y vamos anotando las cositas importantes. ¿Listo? Entonces vamos a ir iniciando. Voy a compartirles entonces la pantalla. Por aquí tengo también a Andrea Hincapié. Qué bueno tenerte por acá. Bienvenida. Voy a irles compartiendo, pues ya pasando 5 minutos y respetando precisamente el horario que tenemos estipulado para que, por favor,
vayamos cumpliendo, ¿no? Respetemos a los que se conectaron desde las 11. Por aquí tengo un mensaje para Diana. Diana, que por favor revises la conexión de audio. Parece que tienes algún inconveniente, entonces chequea si de pronto es tu internet, si de pronto es algún tema del equipo en el que estás en este momento viendo la transmisión y verifica porque pues me confirman que... Ah, no, perdón. Así Andrea, ¿no? Andrea es la que tiene este inconveniente con el audio. Entonces, igual a todas las personas, pues también chequen aquí desde la parte técnica, pues me confirman que estamos bien de audio, estamos bien de imagen. Entonces, si tienen algún inconveniente, porfa, chequeemos que el equipo en el que estemos, pues esté en las condiciones óptimas para la transmisión. Listo, entonces iniciemos. Vamos a compartir precisamente las diapositivas. Esperemos que ustedes ya las puedan ver. Me confirman pues que estamos listo, que ya se están transmitiendo, ¿verdad? Listo. Entonces, iniciemos con la jornada de hoy. La idea hoy es que tengamos un ABC de cesantías, o sea, vamos a tratar de tocar varios tips, consejos, formas de liquidaciones, reglas, conceptos que debo tener claros al momento de realizar el cálculo de cesantías, pues como cálculo en realidad es muy sencillo, pero el tema sí tiene una normativa amplia, tiene unos conceptos que debo tener claros según la situación en la que me encuentro, según la empresa en la que trabajo, y esa es la idea de hoy. La idea es que podamos conocer todas esas generalidades y que cesantías no se reduzca simplemente a una fórmula matemática de cómo calcularlo, sino que también tengamos el conocimiento para poder conocer ampliamente el tema y cómo se desarrolla dentro de nuestras empresas. Listo. Entonces vamos, hemos dividido el contenido en 4 secciones. En la primera vamos a tratar de temas de conceptos básicos, qué son, cuál es el origen, de dónde salió todo esto de las cesantías. Vamos a trabajar unas liquidaciones especiales, situaciones en las que pudo haber incurrido nuestro trabajador, ausencias, incapacidades, etcétera, y cómo debo tenerlas en cuenta dentro de mi proceso y de mi análisis para esa liquidación. ¿Cuándo se puede perder? Porque creemos de pronto que ese derecho pues nos aplica a todos y que todos debemos disfrutar de eso, pero la ley nos da excepciones de que hay ciertas situaciones en las que no, en las que aún teniendo derecho a eso lo puedo perder y debemos ser cuidadosos con eso y debemos tenerlo claro, tanto los empleados como los empleadores. Y finalmente el uso. ¿Cómo usamos las cesantías? ¿Qué tengo que hacer para usarlos? Listo. Entonces arranquemos. Concepto básico. Aquí voy a pedirles y hacerles esta pequeña pregunta. Vamos a ver en el chat quién está conectado y quién participa conmigo el día de hoy. ¿Qué consideran ustedes que son las cesantías? ¿Cuál de estos 4 conceptos les parece que es un auxilio, es una prestación social, es un ahorro, es una obligación, es todos o es ninguno? ¿Qué opinan? ¿Qué respuesta o cómo interactúan conmigo hoy para eso? A ver, déjenmelo en el chat y me lo van transmitiendo por acá para mirar a ver ustedes qué piensan. ¿Qué piensan que es la cesantía? ¿Es un auxilio? ¿O será solamente la prestación social? Porque pues así lo conocemos. ¿Cómo la conocen ustedes? A ver. Cuéntenme, escríbanme en el chat. Escríbanme en el chat para saber ustedes qué opinión tienen al respecto de este concepto. Listo, aquí tenemos ya unas preguntas. A ver, perdón, algunas de los saludos. Ah, bueno, tenemos gente que no había saludado ahorita. María Fernanda Villegas, qué bueno tenerte por aquí. Milena de Osa, muy bien. El resto de nuestros compañeros, perfecto. Vamos a ver quiénes ya nos acompañan aquí en el chat. Cami Álvarez nos dice un ahorro. Alberto Rendón nos dice una prestación social. Liz Bermúdez nos dice una prestación social. Rosa Paulina, una prestación social. Yasmín Calderón, todas las anteriores. Muy bien, Yasmín. Pues no tengo premio, pero algún día tendremos premio y te los mandaré. Resulta que es todas las anteriores. Esa es la respuesta correcta. Las cesantías son todas las anteriores. De hecho, lo tenemos la norma o la ley nos los muestra. En el Código Sustantivo del Trabajo nos define las cesantías como una prestación social, que de hecho es la respuesta mayoritaria
de todos. Tenemos claro el Código Sustantivo del Trabajo, felicitaciones, y es una prestación social de carácter obligatorio. Entonces, es prestación como el resto de las prestaciones que conocemos, primas, vacaciones, entre otras, y por ende tiene ese carácter de obligación por parte del empleado. Entonces, allá tenemos dos de esos conceptos, pero también tenemos la Ley 50 de 1990. Y en esta ley las cesantías se definen como un auxilio económico para ese empleado que va a servir en los momentos, y es muy importante, en que ese empleado esté cesante. Y de ahí el concepto. El concepto de cesantías es para cubrir una supervivencia, una subsistencia de un empleado cuando ese empleado está en periodo cesante, es decir, no está trabajando. Por ello sale ese concepto. Cuando esté cesante, ¿cómo ayudamos al empleador? Ok, vamos a consignarle cesantías anuales para que si en la eventualidad de que eso suceda, pues él por lo menos tenga un dinero con el que pueda subsistir mientras regresa a las filas laborales. Se consigna en el fondo de cesantías y se consigna en calidad de ahorro. Entonces, la norma nos confirma que las 4 opciones son correctas. Las cesantías son auxilio, prestación, ahorro y una obligación por parte del empleador. Continuemos. Otro concepto que debemos tener muy importante en las cesantías es el tema de los regímenes que tiene la connotación de cesantías en la legislación colombiana. Resulta que con la Ley 50 de 1990 hubo un antes y un después de las cesantías. Esta ley hizo esa línea diferencial entre cómo se manejaban las cesantías, que es un concepto que existe desde que pues, se formaron todas estas normas para la protección del trabajador, pero en esta ley hubo una línea diferencial del antes y el después. Como era antes y el régimen anterior a la ley 50 es el que se conoce como régimen de cesantías retroactivas o el régimen tradicional. Todavía hoy en día podemos ver personas y empleados que están dentro de este régimen, porque recordemos que esto fue del 90, es decir, todas las personas que ingresaron a trabajar de 1990 hacia atrás estaban bajo este régimen, que tenían la opción de trasladarse al nuevo, claro, pero pues había algunos que dijeron, no, yo no me quiero trasladar nuevo, yo quiero seguir en este régimen, y la ley les dio esa libertad. Al tener esa libertad, si sacamos más o menos las cuentas, quien haya empezado a trabajar a sus 18 años, por ahí en el 89 y el 90, hoy en día debe tener por ahí unos 50 y algo. Es decir, todavía está en la edad de ser activo laboralmente, puede estar recibiendo eso y todavía lo hay. Poco a poco, pues el número de empleados que están dentro de este régimen retroactivo va a ir disminuyendo hasta que en algún momento del tiempo, pues finalmente desaparezca y queden solamente algunos regímenes especiales. ¿Cuál es la categoría? O sea, ¿qué es lo que clasifica? ¿Qué es la característica, perdón? ¿Cuál es la característica de las cesantías retroactivas? Que en este esquema las cesantías se seguían causando anualmente. Sí se causan anualmente, es decir, por cada año de trabajo se le entregaba a la persona un salario, pero la diferencia es que en este esquema no es un dinero que se entrega anualmente al empleador, sino que es un dinero que al empleado, es un dinero que el empleador retiene, conserva y va acumulando, porque en el momento en que se finaliza la relación laboral es en ese momento en el que se entregan las cesantías de todos los años que se hayan trabajado. Entonces no es como los que estamos en la ley 50, que todos los años nos reportan y se hace el abono de ese valor al fondo. No, en el régimen retroactivo o tradicional, lo que se hace es que eso se va acumulando y se va generando ese pasivo para el empleador, y en el momento en que se finaliza la relación laboral, entonces en ese momento aquí está sus cesantías, con una diferencia, otra característica es que esas cesantías se calculan entonces con el último salario de vengado. No es como nosotros que pues se va calculando con el salario año a año. Sin embargo,
como se hace con el último salario y de alguna manera pues eso es favorable para el empleado porque el cálculo debe dar un dinero mayor y pues con el último salario que te calculen 10 años, 15 años, 20 años de trabajo, pues estamos hablando de una cifra interesante. Lo que hace entonces esta línea, la ley 50, con el régimen de cesantías anualizadas, que es el cambio que hace, es decir, hombre, no le vamos a acumular ese pasivo a los empleadores. Resulta que cada vez que eso se vaya causando, el empleador debe salir y cancelar ese pasivo. ¿Cómo lo va a hacer? Se lo va a entregar a un fondo de cesantías, a una entidad que se forma en ese momento, autorizada por la ley, para que en vez de estar en las arcas del empleador, pasen a las arcas de ese fondo. Hombre, pero ¿cómo resarcimos el hecho de que acá lo estoy liquidando con el último salario? Ah, bueno, listo. Entonces acá tiene que colocarlo o ese fondo de cesantías debe garantizar una rentabilidad de ese dinero para que vaya generando un valor superior. Y adicional a eso, le vamos a pedir a los empleadores que entreguen un interés de esas cesantías, también como para sopesar que los cálculos fueran lo más parejos posibles y poder cambiar las personas pues para este régimen. Entonces, ambos regímenes tienen cosas a favor para esa liquidación en beneficio del empleado, con esas diferencias, ¿no? En este régimen retroactivo, lo que vamos a hacer es, o lo que se hace es calcularlo al final de la relación. Muchos empleadores, de hecho, que tienen este tipo de régimen hoy en día, lo que hacen es apoyarse con las entidades de fondo de cesantías y van trasladando el dinero allá para que rente, para que de alguna manera produzca y cuando ellos ya estén en la obligación de entregar ese dinero, pues ahí haya un poquito más y puedan ir minimizando ese pasivo que se les va creando con las cesantías. Entonces, finalmente, hasta los empleadores en el régimen retroactivo, pues también le sacan provecho y uso a los fondos de cesantías. El régimen anualizado de la Ley 50 de 1990 aplica para todos los trabajadores que iniciamos nuestra vida laboral posterior al 1 de enero de 1991. Para empleados de salud y empleados del Estado hubo unas fechas posteriores, pero pues básicamente para la gran mayoría a partir de esta fecha ya quien empezara a trabajar no tenía la opción de, yo quiero que me paguen como el régimen anterior. No, tiene que sí o sí ser bajo esta ley. Se liquida anualmente y se consigna a esa entidad que se creó, que es el Fondo de Cesantías. ¿Qué debemos también tener en cuenta? Que hay dos entidades estatales que también están involucradas en este proceso. Son el Fondo Nacional del Ahorro y el FOMAC, el Fondo del Magisterio. Ahora bien, estas dos entidades lo que hacen es administrar las cesantías en el Fondo Nacional de los empleados de nacionales y territoriales y el FOMAC los empleados del Magisterio. Pero no es que ellos tengan un régimen diferente, no. Ellos trabajan con los mismos dos regímenes. Ellos tendrán empleados estatales que están bajo el régimen retroactivo y empleados estatales que están bajo la ley 50. Entonces, estas dos entidades a las que también les consignamos, porque muchos tenemos también empleados particulares que consignan al Fondo Nacional en calidad particulares, pero todas las entidades nacionales y territoriales pues consignan al Fondo Nacional porque es la entidad del Estado que administra de alguna manera sus cesantías. O sea, es un tema más de administración de las cesantías. Y tendrán también empleados estatales inclusive que pues ya empezaron a laborar en una fecha diferente y por ende pues están dentro del régimen anualizado. Lo mismo sucede con el FOMAC. Lo que hacen estas dos entidades es simplemente administrarlo. Es decir, quienes pertenezcan a estos grupos de trabajadores no van a consignarle a un Porvenir, ni a un Protección, ni a un Escandia, no. Ellos le van a consignar a estas entidades, pero consignan bajo la ley de estos dos regímenes que acabamos de explicar. Listo. ¿A quiénes beneficia aquí? Particípenme otra vez, interactúen conmigo. ¿Todos los trabajadores tienen derecho a las cesantías? ¿Qué opinan ustedes? Voy a verlos. A ver, escribamos y me van mandando. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Todos los trabajadores tienen derecho a las cesantías? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuéntenme. Voy a esperar aquí a que me pasen el reporte de qué me contestan ustedes. ¿Será que alguno no le aplica?
¿O será que no? Si todos tenemos derecho, o sea, todos trabajamos, ¿no? Todos trabajamos fuertemente y como todos trabajamos fuertemente, pues todos tenemos derecho precisamente a recibir unas cesantías, a tener un ahorro ahí que nos ayude. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ir adelantándome, ¿no? Mientras me pasan el récord de sus opiniones. La respuesta, vamos a ver quién está de acuerdo conmigo. La respuesta es no. No todos los trabajadores tienen derecho a las cesantías. Esto está clasificado. ¿Aplica para quienes? Solo trabajadores dependientes, y esto lo debemos tener claro. Trabajadores dependientes con contrato de trabajo. O sea, contrato de trabajo tal cual como lo regula el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí en contrato de trabajo recordemos que involucramos indefinidos, fijos, ocasionales, aprendizajes, o sea, todos los contratos que están regulados bajo el Código Sustantivo del Trabajo y la categoría de esos trabajadores que son dependientes. No aplica entonces para quiénes, no aplica para los trabajadores independientes, por cuanto si el trabajador independiente está vinculado a una empresa, está vinculado con un contrato de prestación de servicio, no con un contrato de trabajo con dependencia. En ese caso, aunque yo esté vinculado a una empresa con un contrato de prestación de servicio, ese contratante no está en la obligación de hacerme pago o de otorgarme el derecho de las cesantías. Y debemos tenerlo claro, sobre todo los trabajadores independientes que están bajo esta modalidad. ¿Qué es lo que sí permite la ley? Que como trabajador independiente yo decida hacer una afiliación de carácter voluntaria a algún fondo de cesantías y decida destinar una parte de mis honorarios, de mi ahorro, para ese fondo, para tener un ahorro ahí, para que si en la eventualidad en algún momento el contrato se acabó, pues yo pueda tener algo que me ayude pues a subsistir mientras consigo otro contrato, etcétera. Entonces, el trabajador independiente sí puede consignar cesantías siempre y cuando tenga una afiliación voluntaria y ese dinero de cesantías no sale de su contratante, sale de él mismo, de su propio dinero, de su ahorro y pues ya es un tema más voluntario para el trabajador independiente. ¿Quiénes de los trabajadores dependientes no les aplica este derecho? Los trabajadores con salario integral, porque los trabajadores de salario integral pues ya tienen dentro de su salario un porcentaje que constituye o que reemplaza de alguna manera las prestaciones sociales, entonces ahí ya se está cubriendo inclusive este tema de cesantías y por ende ellos no tienen derecho a esta consignación anual que periódicamente se hace y que estamos precisamente en la temporada para hacerlo. Reglas generales, tips que debo tener en cuenta en el momento en el que voy a hacer la liquidación de mis cesantías. ¿Qué debo tener claro? Primero, que las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año laborado. Pero ese salario, ese mes de salario no es solo el salario básico, ¿no? Ese salario es lo que se constituye como salario de manera general, es decir, me va a incluir el auxilio de transporte. De hecho, incluye el auxilio de transporte como una excepción, ¿no? A la regla, porque en otro tipo de prestaciones no se incluye. En esta de manera particular sí se incluye y está autorizado por la ley. Se incluyen horas extras, comisiones, recargo nocturno, dominicales, festivos y todos aquellos componentes adicionales que debo tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales. Entonces, no es solo el salario básico, ¿no? Sino todo el cálculo de lo que se le haya entregado como salario al empleado. Regla número 2, se deben pagar los intereses de cesantías que equivalen al 12%. De ese valor que me calculó las cesantías del año causado, a ese valor es el que le saco el 12% y se lo entrego directamente al trabajador. Ahí también hay una diferencia, porque acorde a la regla 3 que nos dicta que las cesantías se consignan en un fondo de cesantías antes del 14 de febrero, los intereses de cesantías sí se los entrego directamente al trabajador. En el pago que le debo hacer a más tardar el 31 de enero, pues el 31 de enero de este año le debo cancelar los intereses de las cesantías del año anterior, bien sea que se lo haga en la nómina o se lo haga en otro concepto, pero deben ser cancelados durante el mes de enero del año siguiente al que se causa como tal la cesantía.
Y el auxilio de cesantía, el monto de la cesantía como tal, se consigna en el fondo de cesantías con un plazo máximo. El plazo es 14 de febrero. Ese plazo es para evitar moras. Porque recordemos que la temporada de cesantías y que ustedes van a tener disponible el portal de cesantías habilitado hasta el último día hábil del mes de marzo, que normalmente es el 30 de marzo, 30 31, no recuerdo. Pero este año recuerden que los últimos días de marzo cruzan con Semana Santa. Entonces, muy seguramente, el último día hábil del mes de marzo va a ser, me imagino yo que va a ser el miércoles de Semana Santa. No he revisado el calendario, pero los invito a que hagan esa revisión en caso tal de que dejen algo pendiente para esa fecha. Ya saben que hasta esa fecha máximo se puede hacer consignaciones de cesantías a través de la pila. Sin embargo, ya si lo hago después del 14 de febrero, tengo que pagar la correspondiente mora que aplique según el caso. Regla número 4. Se consigna la liquidación del año inmediatamente anterior correspondiente al periodo de 1 de enero y 1 de diciembre. Es decir, esa causación siempre va a ser año calendario. Del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los años. O sea, no van a ser, así la empresa haya empezado a funcionar, no sé, en mayo, igual, entonces desde el primer día que se trabajó, que trabajaron los empleados, porque también lo puedo liquidar efectivamente proporcional al año. Pero entonces como la empresa empezó en mayo y yo hago cortes anuales es de mayo en mayo, no. El pago de la cesantía se liquida por año calendario de enero a diciembre. Regla número 5. Se puede pagar en la liquidación de un contrato de trabajo por razón de la finalización del mismo. Es la única razón o el único evento, la única situación en la que la cesantía no debe ser consignada en el fondo de cesantías, que es general, que ya lo tenemos y pues no hay que pedir autorización a nadie, no hay que hacer nada en particular, sino que en la liquidación se incluye el valor de cesantías y en ese caso pues se entrega directamente al trabajador. Ahí no hay ningún tipo de responsabilidad de hacerlo directamente a un fondo de cesantías. El pago oportuno, el no pago oportuno genera sanciones de mora correspondientes a un día de salario. Pero ojo, normalmente nos quedamos con el un día de salario. Y uno dice un día de salario, 40,000, 50,000, 60,000 pesos, eso es poquito. Pero ojo que la regla de la mora es un día de salario por cada día de retraso. Entonces, si bien el 14 de febrero no alcanzaste a hacer la consignación, pero la hiciste el 16, bueno, serán 120,000 pesos, pongamos el ejemplo. No es mucho, pero si te pasas al 17 ya son 180. Si te pasas 5 días o si te pasas 15 días y lo haces a finales de febrero, por ejemplo, ya estás cancelando medio salario. Y recuerda que el auxilio es de un salario, es decir, ya estás cancelando el 50% más de lo que corresponde a la prestación social. Es un valor importante. Y si aún así pagas el último día de marzo, que es el último plazo, digamos, el que tienes habilitado el portal para hacerlo, lo estás haciendo un mes y medio más tarde. Es decir, que ya no tendrás que consignar solo un salario, sino que tienes que consignar 2 salarios y medio para cubrir con esos intereses moratorios. Entonces, muy atentos a que el plazo es 14 de febrero. Es más, si ya usted tiene dispuesto el presupuesto para hacerlo, hágalo ya. Ya lo puede hacer. Termina esta live, usted puede entrar a nuestro portal transaccional y hacer la liquidación de sus cesantías y hacer el pago correspondiente. Séptima regla. El fondo de cesantías lo escoge de manera libre y voluntaria el trabajador. Muy importante, no es la empresa la que escoge el fondo. No es la empresa con el fondo este que me está dando la facilidad, que me ofreció esto, que me ofreció el otro. No es potestad del empleador escogerlo. Si usted lo va a hacer, debe tener una autorización de su empleado, porque quien decide en qué fondo quiere que consignen sus cesantías es el empleado. Que ya el empleado le diga, no, me da lo mismo, consígnamelo en cualquiera, no hay problema, es diferente. Ya usted tiene un acuerdo con el empleado. Pero habrá muchos empleados que no, yo necesito que me lo consignes al Fondo Nacional del Ahorro porque estoy ahí haciendo, no sé, un tema de vivienda o cualquier otra circunstancia. Es potestad del empleado decidir en qué fondo lo va a hacer. ¿Listo? Tengamos eso en claro para evitar después el tema de que no era ahí, que yo estoy en otro lado y que se empiecen a mover todo este tema de traslados que igual se pueden hacer, pero lo mejor es evitar todo ese tipo de reprocesos y tener claro en qué fondo realmente está afiliado y mi empleado quiere que yo le haga. Recuerden que en nuestro portal transaccional
pueden hacer la liquidación para todos los fondos. O sea, ahí en una misma planilla todos los fondos privados y pueden irse a distintas entidades sin ningún inconveniente. Listo. Vamos a ver ahora el tema de cálculos. ¿Cómo lo liquidamos? ¿Cómo son ese tema de cálculos? Ok, ya me confirma. Ya me confirmaron, efectivamente el último día hábil va a ser el miércoles santo, que es el 27 de marzo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces va a ser el momento en el que se cerrará como tal la temporada. Listo. Entonces vamos a ver liquidaciones. Aquí ya es un tema más numérico. Así que aprovechen, vayan dejándome en el chat sus preguntas, sus inquietudes para resolverlas al final sobre todo este tema de cesantía. Si tienen algún caso particular, pues me lo dejan bien explicadito ahí y lo podemos conversar. Listo. Cálculos. ¿Cómo hacemos entonces estos cálculos? La fórmula es una fórmula muy sencilla, es una fórmula estándar. De hecho, en esta fórmula, como vamos a calcular el salario mensual, que es la base con la que vamos a hacer esta liquidación, por el número de días trabajados, porque recuerden que puede ser proporcional, entre 360. 360 porque es el número de días legalmente establecido para todo este tipo de cálculos. Hay un acuerdo de alguna manera entre todas las normas de que ese es los números de días que corresponden a un año, aunque puedan que sean un poquito más, un poquito menos, depende. Este es el valor establecido para poderlo calcular. Entonces, intereses de cesantía, pues evidentemente va a ser el 12% de ese cálculo que me dan las cesantías superiores. Vamos a verlo con ejemplitos cortos, sencillos, pero rápidos. Listo. Vamos a tomar a la señora María Pérez. Espero que no tengamos ninguna María Pérez por aquí, pero María Pérez, para hacer el ejemplo. Labora normalmente el año 2023 completo, de 1 a 31 de diciembre. Su salario, con todas las arandelas que lleva su salario, pues es de 2.400.000. Y lo que hacemos básicamente es ejecutar la fórmula, ¿no? Tomar su salario por los días trabajados entre 360 días. Eso evidentemente me va a dar un salario al mes. Efectivamente, la fórmula cuando la calculamos nos da ese valor. Y el interés de cesantía, lo mismo, es tomar ese valor por el 12% y me va a dar este valor. La diferencia, como les decía ahorita, los 2.400.000 van para el fondo de cesantías de la señora María y los 288.000 se los voy a cancelar en la nómina del mes de enero. Vámonos entonces a ejemplos de casitos especiales. ¿Qué sucede entonces si uno de mis empleados pidió una licencia no remunerada durante ese año? Así haya sido un día, 2 días, 3 días, 4 días, días diferentes o un periodo grande. Cuando suceden este tipo de situaciones y ha habido una suspensión de contrato, licencia no remunerada, llamémosla como la cataloguemos en nuestra compañía, un día de permiso sin pago, días especiales o una suspensión por alguna falta, independientemente del concepto que tengamos internamente, si fue un día que no se canceló el salario, pues es una licencia no remunerada y en ese caso el empleador puede descontar de la liquidación y del pago de la prestación el tiempo que duró la suspensión. Esto nos lo dicta el artículo 53 del Código Sustantivo. En este caso, la señora María trabajó del 1 de enero al 30 de junio y solicitó una licencia de un mes para hacer unos temas personales que necesitaba hacer y se reintegró el 1 de agosto. Trabajó normalmente hasta el 31 de diciembre común y corriente. ¿Cómo debo hacer ese cálculo? Pues a ese salario mensual debo calcularle, o a esta situación le debo calcular los días realmente laborados, que en este caso nos da un cálculo de 330 días porque pues hubo 30 días que la persona no trabajó. Hacemos el cálculo exactamente con la misma fórmula. Obviamente, como hay un tiempo que no se elaboró, pues el valor a consignar en el fondo de cesantías es menor y asimismo lo será el interés de cesantías. Entonces, sí debo tener en cuenta y sí me va a afectar cuando existen este tipo de ausencias por parte del empleado durante ese año que estoy calculando o ese año causado para cesantías. Ahora bien, ¿cómo es el caso de las incapacidades? Independientemente si es una incapacidad de origen común o de origen laboral, en este caso, el trabajador sí tiene derecho a que le liquiden el tiempo completo.
de la cesantía y los intereses de cesantía. Es decir, el tiempo que haya durado en su incapacidad no afecta en nada la liquidación de las cesantías. Hay que pagárselas normal. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ausencia del empleado no es una ausencia voluntaria, es una ausencia por motivo de una enfermedad, sea común o sea laboral o sea un accidente, pero no es una ausencia voluntaria, a diferencia de la licencia no remunerada, que es pactada, que tiene sus condiciones, que si la vamos a otorgar debe estar dentro de las condiciones autorizadas por la ley, y en ese caso sí es una ausencia voluntaria del empleado y pues evidentemente tiene sus consecuencias al momento de liquidar las cesantías. En el caso de incapacidades no, ahí tenemos precisamente un concepto, el 36773 del 2008 del Ministerio de Protección Social, donde aclara esto, o sea, donde lo pone de una manera más clara, más específica, que los empleados a los que hayan tenido incapacidades, pues se les debe liquidar su tiempo completo regular. Así sería el ejemplo. Doña María, en este caso, trabajó del 1 al 15 de noviembre y el 15 de noviembre tuvo un accidente. Ese accidente le generó 60 días de incapacidad. ¿Cómo hago entonces una liquidación en ese ejemplo? A ella se le calcula su salario, que, bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? El concepto que nos dice es que esa prestación social la liquido con el último salario devengado del trabajador en caso de que estemos hablando de una incapacidad. Pues aquí 60 días, pero pues puede ser una incapacidad de más tiempo, puede ser una incapacidad de 60 meses, una incapacidad de mayor tiempo y debo tener en cuenta entonces que el salario que voy a tomar es el del mes en el que se inició como tal la incapacidad. Para el ejemplo, pues va a ser el mismo. Y aquí noten que hacemos el cálculo, ¿no? De los días trabajados y de 45 días de incapacidad. ¿Por qué 45 y no 60, Elena? Dirán o me preguntarán ustedes. Porque la incapacidad es de 60 días, pero yo estoy calculando año. Entonces, como ella se incapacitó el 15 de noviembre, del 15 de noviembre al 30 de diciembre son 45 días. Los otros 15 días de su incapacidad yo los deberé tener en cuenta, es para la liquidación de las cesantías del año siguiente. Entonces, recordemos que es un corte. Si en el corte, pues, la incapacidad o la ausencia tuvo esa fecha o pasó esa fecha 30 de diciembre, pues debo tener eso en cuenta al momento de hacer el cálculo. Igual en este caso, voy a tener en cuenta el tiempo y sumando los días, pues me va a dar los mismos 360 días que la ley me ordena que aunque la persona no estuviera trabajando, yo debo cancelarle y se hace el cálculo igual, quedaría numéricamente hablando igual a una situación en la que no hubiera habido incapacidades. Otro casito especial, cuando existen préstamos de vivienda con el fondo de empleados o con el mismo empleador. O sea, cuando las empresas de alguna manera pues autorizan préstamos de vivienda solamente a los trabajadores porque lo tienen dentro de sus parámetros, dentro de su reglamento y pues evidentemente lo hacen. En referencia a esto, la liquidación de cesantías es normal. Se calcula con la misma fórmula general que ya vimos y se calcula en las mismas condiciones. Es decir, el cálculo de la cesantía, el valor a aportar no cambia. Eso es exactamente igual. Pero sí que debo tener en cuenta. Debo tener en cuenta que la ley 50 de 1990 establece ciertas autorizaciones y ciertos parámetros para ese empleador que hizo o que otorgó ese préstamo de vivienda. Entonces el empleador podrá decirle al fondo de cesantías, reténme ese valor. Tiene que consignarlo, ojo. No es que porque yo le hice el préstamo a mi empleado, entonces yo no le voy a consignar las cesantías. No. Igual la responsabilidad de las cesantías se debe cumplir y yo debo hacer la consignación en el fondo de cesantías. Lo que sí puedo tener en cuenta dentro de la negociación y previa autorización del empleador es decir, ok, yo te voy a prestar este dinero que tú me estás solicitando para vivienda, pero te voy a pignorar las cesantías. Pignorarlas o solicitar o informar al fondo de cesantías que debe haber una retención de esas cesantías no significa que el empleador las va a utilizar o las va a sacar o le va a dar un uso. No, significa es que el empleado no las podrá utilizar. Están pignoradas y no podrá hacer uso de ellas hasta tanto no cumpla la obligación crediticia que adquirió con su empleador o con su fondo de empleados. Entonces, dentro de la obligación de cesantías, eso se mantiene igual
y se consigna igual, pero el empleado sí debe ser consciente de que, ay, sí, cesantías, me consignaron la cesantía, hombre, pero yo tengo un préstamo con la empresa de vivienda. Es decir, que la plática está allá y es mía, pero no la puedo utilizar, porque tengo una obligación que está amparada o que la garantía de esa obligación es precisamente mis cesantías. ¿Listo? No se les olvide irme dejando preguntas. Ya vamos por el tercer punto, ya casi terminamos y pasamos entonces a esa sección de preguntas. Hoy de pronto nos extendemos un poquito más, pero ustedes saben que aquí estamos para acompañarlos y para responder el mayor número de preguntas posibles. Listo, ¿cuándo puedo perder entonces ese derecho a las cesantías? Soy un empleado, trabajo, tengo mi contrato normal, un contrato indefinido, pero ¿podré perder ese derecho? ¿Será que hay algo que yo pueda hacer que me diga no te voy a pagar las cesantías? Resulta que sí lo hay. Estas excepciones o estas situaciones están previstas en el artículo 250 del Código Sustantivo y son 3 situaciones en particular. Una, todo acto delictuoso que se cometa contra el patrono, contra el empleador o con sus parientes, inclusive dentro del segundo grado de consanguinidad. 2, que el trabajador cometa un daño material grave a los edificios, a los activos, a los materiales, a los insumos, a su computadora, a sus instrumentos de trabajo, etc. 3, que el trabajador revele secretos técnicos o revele información confidencial del cómo se hace X o Y producto dentro de la empresa o información que pueda ser utilizada y que pueda generar un prejuicio grave a la compañía. Entonces, sí, tenemos ese derecho, pero también tenemos que, o sea, también hay situaciones en las que el empleador puede decirte, hombre, pierdes ese derecho porque llegaste aquí a la oficina y reventaste todo, pateaste todo y hubo un daño grave, etcétera, etcétera, o hubo o se atentó contra la vida del patrón o de sus familiares, etcétera. En esos casos el empleador puede decir, se pierde o se puede perder el derecho, ¿no? Ahora bien, tampoco es que porque tuvimos una discusión en la oficina y se dañó un computador porque sin querer le pegué, entonces ya no te voy a pagar las cesantías. No, tampoco. Aunque existen estas situaciones, para que estas situaciones se solidifiquen, el empleador tiene que ejercer una querella, tiene que hacer una demanda ante una autoridad competente, tiene que pasar por las manos de un juez y el juez en la investigación tiene que determinar que efectivamente el empleado fue culpable de los actos que se le están acusando. Solo en ese momento, cuando hay un documento de un juzgado donde efectivamente se está dando a favor del empleador ese daño causado por el empleado, en ese momento el empleador puede retener las cesantías y simplemente no pagarlas. Pero mientras no existe este procedimiento y no haya una demanda y no haya una sentencia sobre este tipo de actos, no podrá suspender el derecho de las cesantías que tenga el determinado o el empleado en la situación. Otra causante o otra razón por la que, bueno, no del todo se pierde el derecho, pero sí hay una limitación en las cesantías y esta razón es embargos. Por regla general, las cesantías son inembargables por cuanto son una prestación social, etcétera, etcétera. Pero hay una excepción también. La excepción está en el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, donde por razones de embargos que sean por alimentos o que sean por créditos que se hayan tomado con cooperativas, en estos casos sí se puede retener, bueno, retener no, sino congelar de alguna manera para el embargo un porcentaje de las cesantías. Ahí, por eso les decía, no se pierden completamente o no se afectan todas las cesantías, sino el 50% de esa prestación respectiva. Entonces, un empleado que tenga una demanda de alimentos o que esté en mora, no le haya cancelado un crédito a una cooperativa, tanto la persona que le esté haciendo la demanda de alimentos como la cooperativa podrán solicitar un embargo de sus cesantías al respectivo fondo. El embargo puede ir máximo hasta el 50%, pero sí se puede ver afectado el dinero que tenga reposado en las cesantías a razón de estos dos motivos de embargo que son autorizados por la ley. Entonces,
Mucho cuidado cuando hacemos créditos con cooperativas y pues ya en los temas personales, pues evidentemente cumplir con las obligaciones paternales que nos dicta la ley. Listo. Usos. Vayan dejándome preguntas. Vayan dejándome preguntas. Ya vamos a terminar con el tema de los usos y pasamos a responder sus inquietudes. Usos de las cesantías. Entonces, en las cesantías tenemos dos formas de usarlo. Como ahorro y para retiros en las condiciones que la ley nos los permite. Como ahorro, ¿qué debemos tener en cuenta o que debemos saber? Porque bueno, sí, es un ahorro que está ahí, pero eso, ¿cómo funciona? Resulta que esos dineros están administrados por entidades que se crearon a partir de la ley 50. ¿Qué beneficios o qué cositas debemos tener en cuenta de ese dinero que está ahí guardado? Primero, que esos dineros tienen la garantía de Fogafín, así como lo tienen algunos otros productos financieros. Recordemos que los fondos de cesantías están vigilados por la Superintendencia Financiera y dentro de este concepto, pues ellos tendrán la garantía de Fogafín sobre ese valor que está ahí consignado en las condiciones que el Fogafín protege esos ahorros y esos dineros de los colombianos. Los fondos de cesantías, desde que se generó la ley 50, están comprometidos a que ese dinero debe invertirse y debe generar una rentabilidad. O sea, no es simplemente dejar el dinero ahí y aquí hay 100 pesos y en 3 años te devuelvo 100 pesos. No, el fondo debe garantizar una seguridad, debe garantizar un portafolio, debe garantizar un trabajo en el que si consignaste 100 este año, en 3 años te devuelva por lo menos 105, 110, te devuelva un valor superior que corresponda a la rentabilidad de ese dinero que se está consignando. El fondo de cesantía se escoge desde el inicio de la relación laboral, o sea, es tan importante como cuando uno dice, yo quiero esta EPS y yo quiero este fondo de pensión, que usualmente nuestro fondo de pensión tiende a ser el mismo de fondo de cesantías porque estas entidades tienen las dos modalidades. Prácticamente todos los fondos de pensión también te ofrecen la opción de tener un fondo de cesantías o lo tienen dentro de sus mismos productos que maneja como tal en fondo. Entonces suele ser igual, pero no necesariamente. Es decir, podemos tener un fondo de pensiones X y tener un fondo de cesantías completamente diferente. Ejemplo, puedo tener a Colpensiones de fondo de pensiones y las cesantías tenerlas en Porvenir, por ejemplo. O puedo tener a Porvenir como fondo de pensiones, pero puedo tener las cesantías en Scandia. Porque esa es mi decisión, porque yo lo evalúo así y quiero que sea así. Entonces, como empleados, tenemos ese derecho a escogerlo y debemos hacerlo cuando se inicia la relación laboral. Debemos reportarlo en ese momento en que se inicia la relación. Elegir el fondo y elegir los portafolios es muy importante. Ahí los invitamos a que también revisemos ese tema porque finalmente es un ahorro nuestro, ¿no? Un ahorro para nosotros. Y en ese orden de ideas, lo ideal es conocer el fondo, o sea, saber en dónde invierte el fondo, cuáles son sus inversiones, cómo maneja ese portafolio, porque de hecho todos nos ofrecen un portafolio de corto plazo y un portafolio de largo plazo. El de corto plazo, pues es un portafolio, digamos, menos agresivo y va a generar una rentabilidad menor, de pronto un poco más segura, pero más poquita. El portafolio de largo plazo tiene una mayor volatilidad, maneja inversiones que son más arriesgadas. Entonces yo decido, no puedo obtener mayor ganancia, pero puede que también me pueda dar una pérdida mayor. Entonces es importante que los conozcamos para que en conjunto con nuestro fondo de cesantía decidamos, no, yo soy conservador, yo prefiero toda mi cesantía me la pones en corto plazo. Y el que sea más arriesgado, entonces dice, no, yo quiero largo plazo porque quiero que esa plática rente lo más posible y yo creo que la situación lo va a permitir. Igual ese cambio de portafolio lo podemos hacer en cualquier momento con nuestro fondo de cesantía. Eso puede un año durar en uno y un año en el otro, dependiendo de cómo usted lo desea hacer. Y esa es su libertad, porque finalmente, aunque está ahí guardado y solo lo puedes retirar en casos puntuales, sigue siendo un ahorro para el cesante y sigue siendo pues un activo o un dinero a favor de los empleados y de las personas. Las entidades de cesantías autorizadas en funcionamiento actualmente por la ley y vigiladas por la Superintendencia Financiera son Protección, Porvenir, Scandia o el Mutual, que son lo mismo, Colfondos y el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que son las dos que manejan los dineros de los empleados estatales. Listo. Retiros.
¿Cuáles son entonces los retiros que existen autorizados por la ley? Son 8 situaciones en las que lo podemos hacer. La primera, evidentemente, terminación del contrato. Es muy frecuente, la conocemos y cuando se acaba el contrato se liquida cesantías. Punto. Ahí no hay más nada que decir. La segunda, vivienda. Aquí ya tenemos un espectro un poco más amplio, entonces para compra, para adquisición, para remodelación, para mejoras, para liberar hipotecas y para otra serie de detalles que están descritos en el decreto 1072 del 2015. Ahí los pueden revisar y de hecho están los requisitos para poder adquirir ese derecho de pedir la autorización a mi empleador para el retiro de mis cesantías del respectivo fondo. Es la segunda razón de retiro más frecuente después de la determinación de contrato. La tercera razón más frecuente es la financiación de estudios superiores. Esta financiación también tiene unos requisitos, pero lo pueden hacer todas las personas que tengan cesantías para estudios superiores personales o de los cónyugos o de los hijos. O sea, para ese núcleo familiar podemos utilizar las cesantías para poder costear estudios superiores. Son las 3 razones más frecuentes y las que más conocemos, pero existen otras, ¿no? Entre esas otras está el fallecimiento del trabajador, es decir, pues evidentemente cuando la persona fallece y tiene un dinero en las cesantías, pues la ley va a autorizar a que sus beneficiarios puedan retirar ese dinero pues, y disfrutarlo, ya que era un ahorro precisamente de ese trabajador. Servicio militar. Si en algún momento algún empleado es llamado a las filas del servicio militar por orden del Estado, entonces en ese momento también tendrá derecho de solicitar el retiro de sus cesantías para su subsistencia y pues evidentemente ir a cumplir con ese llamamiento que le está haciendo el Estado. Compra de acciones. Si alguno, pues en este tema de investigar, de inversiones, desea adquirir acciones del Estado, también podrá solicitar el retiro de las cesantías. Pero hay que tener en cuenta algo, no es para comprar cualquier acción. No es que voy a retirar las cesantías para comprar acciones de Amazon o acciones de Apple o acciones de Microsoft, no. Las acciones que puedo comprar, o sea, que puedo utilizar esta modalidad de retiro de mis cesantías para comprar acciones, tienen que ser acciones que sean propiedad del Estado. Son las únicas. Títulos que sean propios del Estado es la única razón para que por este motivo yo pueda solicitar el retiro. Y estas condiciones de estas acciones son las que están previstas en la ley 229 del 95. Entonces, si deseo invertirlo en acciones, lo puedo hacer siempre y cuando la acción sea una acción propiedad del Estado. Otra de las razones es un traslado que básicamente no es un retiro de cesantías, es simplemente la autorización que debe dar el empleador para que el dinero que tienes en un fondo de cesantía se traslade a otro. Se utiliza es cuando decides cambiar. Hoy puedes estar en el fondo X, pero resulta que evaluaste, te diste cuenta que hay otros fondos que generan mejores rentabilidades porque hacen de pronto inversiones en otro tipo de productos. Entonces decides cambiarte de fondo de cesantías y en ese caso pues se utiliza la opción de traslados. Y la última es la sustitución patronal. Cuando hay una sustitución patronal y ese NEET anterior, ese empleado anterior va a desaparecer y otro patrono es el que va a adquirir todas las responsabilidades y pues evidentemente seguimos trabajando, pero nos va a cambiar todo el tema del patrón, también puedo solicitar autorización para retirar las cesantías que se obtuvo con ese patrón inicial. Se puede hacer sin que yo esté desvinculado del trabajo, porque pues voy a seguir laborando, pero bajo cabeza del nuevo patrono, sí puedo solicitar una autorización por sustitución patronal para poder hacer el retiro de las cesantías que estén en ese momento consignadas y que hayan sido consignadas por el patrono anterior. Estas son las 8 situaciones que la ley nos autoriza para poder hacer un uso parcial de las cesantías, un retiro parcial de las cesantías, pues parcial o total según la situación. Bueno, hasta aquí, ahora sí, pongámonos modo redes, voy a leerlos, a leer sus inquietudes, a leer sus preguntas, aprovechen, déjenmelas registradas para poderlas cubrir ahora. Recordarles siempre que permanezcan unidos a nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, ahí periódicamente estamos también cargando información corta
sobre tips para sus liquidaciones, sobre normativas, sobre todo, cada vez que sale una resolución nueva, cada vez que hay que recordar alguna norma que vaya a entrar en vigencia, cada vez que tengamos temporadas que sean importantes tener en cuenta, siempre van a estar informados y van a estar al día en todo este proceso de seguridad social. Así que los invito precisamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Listo, pasemos entonces a las preguntas. Vamos a ir leyéndolos. Vamos a ir leyéndolos, ¿listo? Vamos a ir leyéndolos. Vamos a ir leyéndolos, ya aquí me están llegando las preguntas para poder compartir con ustedes, interactuar y resolver pues sus inquietudes. Por aquí tenemos la primera. Me la hace Rosa Paulina. Cuando un empleador no paga ni consigna estos dineros, ¿qué puede hacer? Bueno, cuando no consignas estos dineros y no los pagas, pues evidentemente tienes pues ya a cuestas un tema moratorio que el empleador que el empleado pues puede solicitar cuando tengas que hacer el pago. Te va a generar esa sanción moratoria y te puede también generar llamamientos de atención por parte del Ministerio de Trabajo en sus inspecciones, porque es, como lo decíamos al principio, recuerda, es de carácter obligatorio. O sea, el cumplir con este derecho para los empleados dependientes es una prestación social tan importante como es la prima, como lo son las vacaciones, como son todas las prestaciones sociales, y de carácter obligatorio. Como empleador debes cumplir con esta obligación. Recuerden que inclusive aplica para servicio doméstico. Si tenemos empleadas de servicio doméstico, también hay que liquidarles cesantías y también hay que consignárselas en un fondo, porque ellas también están incluidas en el derecho de las cesantías. Entonces, inclusive nuestro servicio doméstico, si tenemos servicio de chofer, si tenemos jardinero, ellos también como trabajadores están amparados por el Código Sustantivo del Trabajo y se les debe liquidar este tipo de prestación. Ojo que si no lo hacemos dentro de la fecha, debemos pagar moras. Y si no lo hemos hecho en los años anteriores, imagínense cómo va la mora. Y el empleado está en todo su derecho de exigir esa mora. Ya de pronto la exija, de pronto no la exija, pero sí tiene el derecho de exigirla. Otra pregunta. Los trabajadores ordinarios, ok. Para funcionarios públicos, sí, claro, recordemos que el tema de las cesantías cobija a trabajadores dependientes que están regidos por un contrato de trabajo según lo reglamenta el Código Sustantivo del Trabajo, y es el Código Sustantivo quien reglamenta esta prestación social. Entonces, para los empleados privados o los empleados que tienen un contrato que se rige, porque inclusive dentro de las entidades estatales hay personas con contratos regidos por el Código Sustantivo. Hay otros cargos que no. Hay ciertos cargos públicos que tienen unas normativas diferentes y con ello el tema del cálculo es distinto. Sin embargo, también tienen las entidades que administran este tipo de aportes. ¿Puedo tener dos fondos en la misma empresa? Claro que sí, doña Rosa. Recordemos que la empresa no es quien determina los fondos, ¿no? El fondo lo escoge el empleado. Entonces, en ese orden de ideas, cada empleado decide en qué fondo va a consignar y por lo tanto la empresa deberá hacerlo. Entonces, puede que haya una empresa que le consigne a todos los fondos, porque el personal que tiene está distribuido en los 4 o 5 fondos que están autorizados hoy en día por la ley. Los intereses de cesantías, que también me pregunta la señora Rosa, que si los da el Fondo Nacional del Ahorro, recuerden que los intereses de cesantías no los paga el Fondo de Cesantías, los paga el empleador. Es un valor que debe asumir el empleador. Entonces, el empleador a principio de año debe tener en cuenta dos pasivos. Uno es el auxilio como tal de la cesantía y el otro es el interés de la cesantía. Eso es un valor que paga el empleador, no el fondo de cesantías. Que el fondo de cesantía tenga mecanismos para darle rentabilidad a ese dinero que se consigna en cabeza del afiliado, pues es otra cosa, ¿no? Es una rentabilidad diferente. Pero los intereses de cesantía están en cabezas del empleador.
La liquidación de cesantía, ¿se toma en cuenta el auxilio de transporte? Sí, señora Sandra, se toma en cuenta el auxilio de transportes. O sea, la ley determina de carácter especial que para la liquidación de cesantías sí se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Muy diferente de, o a diferencia más bien, de las otras prestaciones sociales que no lo incluyen. En el caso de las cesantías, la ley sí ampara o permite que este auxilio sea incluido para ese cálculo de la liquidación. Listo, ¿qué otra preguntita tenemos aquí? Si contrato una persona para ayudarme en la casa cada 15 días, no hay contrato, es verdad, aplica cesantías, esa persona de servicio doméstico sí tiene el derecho. Recuerden que el contrato no necesariamente tiene que ser escrito. Si se cumplen las condiciones de contrato, es decir, que haya una subordinación, que haya un acuerdo, que haya una remuneración, el Código Sustantivo del Trabajo da lugar a que existe un contrato. Si hay o sea, si hay una periodicidad, es decir, la señora va cada 15 días o va 15 días todos los meses, ya hay una continuidad y hay una relación. Y dentro del Código Sustantivo del Trabajo, eso corresponde a un contrato, así no haya un documento escrito. Entonces, esa empleada sí tiene derecho o sí puede reclamar ese valor de cesantías. Listo, otra preguntita por aquí. Alexandra García me dice, no escuchó lo de los independientes. Repetimos entonces, no se preocupe, doña Alexandra, para eso estamos. En el caso de los independientes, como trabajadores independientes, ellos no disfrutan del derecho de las cesantías porque no están ligados a un contrato de trabajo tal como lo reglamenta el Código Sustantivo. No son trabajadores dependientes. Así el independiente tenga un contrato de prestación de servicios, no sé, con una empresa y haya estado contratado bajo modalidad de prestación de servicio hace 1 año, 2 años, 3 años. Independientemente de la duración de ese contrato de prestación de servicios, su categoría es independiente. Entonces el contratante no tiene obligación alguna de cumplir prestaciones sociales. Sin embargo, los trabajadores independientes, si lo desean, pueden voluntariamente afiliarse a un fondo de cesantías y de sus honorarios destinar un dinero para allá. Es voluntario y sale de las arcas o del dinero del mismo independiente, no del contratante. O sea, el trabajador independiente no le puede decir al contratante consígname cesantías porque no aplica según la ley, pero sí puede decidir, hombre, voy a hacer el ahorro porque hoy, este año tengo 2, 3 contratos, me está yendo bien, pero yo prefiero guardar un dinerito en un portafolio que me puede generar una rentabilidad y que si mañana más tarde no tengo esos contratos, entonces pueda tener un dinero ahorrado ahí que me sirva para poderme sostener mientras consigo más contratos. Entonces ya es una decisión muy personal del independiente, pero el independiente sí lo puede hacer y podrá, por ende, hacer liquidación para hacer aportes de cesantías bajo ese esquema. Si un trabajador ingresa en febrero, las cesantías se pagan para el año siguiente en enero. Correcto, Juanita Ramírez, así es. Si el trabajador comienza a laborar el 1 de febrero del 2024, tú no le vas a consignar cesantías a ese trabajador, porque las cesantías se causan del año anterior. A ese trabajador, si te trabaja todo el año hasta diciembre, le liquidarás el periodo de febrero del 2024 a diciembre del 2024 y se lo consignarás en febrero del 2025. Recordemos que el corte es el año inmediatamente anterior. Más preguntas, más preguntas. Como empleada, ¿puedo tener 2 fondos de cesantías? Sí lo puedes hacer porque tú puedes tener dos, pero tienes que informarle a tu empleador, bueno, a menos que tengas 2 empleadores diferentes y cada uno puedas manejar un fondo. Sí se permite, en este tema de cesantías no es tan estricto con la multiafiliación como sí lo es con las otras administradoras del sistema de seguridad social. Allá no puedes tener multiafiliación, tienes que estar solo en una entidad. Aquí sí es permitido, pero no es recomendable por el tema de tener el dinero como en varios lugares. La recomendación siempre es que tengas todo en uno solo, que evalúes cuál es el que realmente cumple con tus condiciones, el que te brinda mejores opciones, el que de alguna manera tiene una mejor atención o tenga un portafolio más interesante para ti y lo manejes en un solo lugar para evitar de pronto confusiones. Pero por temas de normativa sí puedes tener más de un fondo de cesantías. ¿Un contratista no tiene cesantías? Repetimos nuevamente, no. Un contratista no tiene el derecho de cesantías por cuanto es un trabajador independiente.
Si la persona fallece, ¿quién puede retirar? Como lo decíamos ahorita en las últimas slides, la persona que puede retirar es el beneficiario por ley. Si la persona fallecida tiene cónyuge, pues esposa, será la esposa. Si no hay esposa, entonces serán los hijos. Si no son los hijos, pues son los que por ley se consideran como sus herederos al momento del fallecimiento. ¿Hay un tiempo determinado para sacar las cesantías? No. La obligación es que el empleado las consigne el año inmediatamente siguiente al momento que se causaron. De ahí en adelante, la permanencia de ese ahorro, de esas cesantías en el fondo, pues en realidad depende de ti. Puedes dejarlas ahí 5 años, 6 años, 10 años, acumularlas y con eso de alguna manera ahorrar, digamos, para la cuota inicial de una vivienda y ahí te va generando como esa rentabilidad de ese interés que pueda ir produciendo en el tiempo. O sea, no hay una fecha límite para hacerlo, lo puedes hacer inmediatamente. Si te consignan el 14 de febrero, el 5 días hábiles después es el tiempo que sí, después de la consignación hay que esperar 5 días y después de esos 5 días puedes hacer la solicitud de retiro y lo puedes retirar. Como bien lo puedes dejar ahí y retirarlo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años después y ese dinero pues va a permanecer ahí y debes tener pues conciencia y el fondo normalmente te envía un certificado, un extracto donde te dice que usted tiene tanta plata guardada en cesantías. Si cambio de un fondo a otro, me cobran por pasarte, no te deben hacer ningún cobro, igual cada entidad tiene políticas para que hagas ese cambio, pero ese tipo de cambios no, o sea, te deben trasladar la misma cantidad que tenías en uno, debe reposar en la otra. Más bien temas de trámites y otras cosas es lo que puede estar involucrado, pero no debe afectar el saldo que tú tengas en la cuenta. Ese valor no debe tener ningún tipo de afectación. ¿Un contrato por prestación de servicio tiene derecho a cesantías? Repetimos nuevamente, no, porque es un trabajador independiente. Así el contrato por prestación de servicio lleve 5 años, 6 años, 7 años, no da lugar al derecho de cesantías por cuanto no es un contrato de trabajo regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, el contratista que tenga ese contrato de prestación de servicios no le podrá exigir a su contratante un valor de cesantía. Ya tendrá que manejarlo pues dentro de las opciones que tiene el trabajador independiente, que es voluntariamente. Más preguntitas. ¿Puedo sacar una parte de las cesantías para compra del viviente y el resto dejarlo claro? Estas opciones que vimos al final para el retiro, en su gran mayoría son retiros parciales. Son solamente algunas situaciones puntuales que es un retiro total. Pero lo que es vivienda, lo que es estudio, que otra de las que vimos, lo que es la compra de acciones, por ejemplo, son retiros parciales. Entonces tú puedes tener una cantidad X en el fondo y necesitar, no sé, por ejemplo, tengo 10 millones en el fondo y necesito para la vivienda 5, pues simplemente haces el retiro de los 5 y los otros 5 siguen quedando ahí dentro de esa cuenta individual que tienes en el fondo de cesantías. No hay ningún inconveniente en eso. ¿El empleador puede pagar las cesantías directamente al empleado? No. Muy buena pregunta, Ana. Gracias por recordarla porque creo que la mencioné, pero no le di mucho énfasis. No se puede, el empleador no puede entregarle las cesantías directamente al trabajador. Las cesantías deben ir al fondo de cesantía, a menos que sea una de las situaciones como la terminación de contrato. Por ejemplo, en ese caso sí se las entregamos directamente al trabajador por cuanto el contrato y la relación se acaba. En ese caso, junto con la liquidación, va el valor de la cesantía de ese año que esté pendiente por liquidar cesantías, porque los años anteriores deben estar en el fondo de cesantías donde se le liquidó año a año esa cesantía a ese trabajador. Perdón, la ley no permite que se puedan hacer pagos directos parciales al empleador. Hay algunas excepciones en el caso de vivienda que están en el artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay algunas excepciones en las que sí se permite que se pueda dar directamente al empleador para algunas cosas puntuales de vivienda. Sin embargo, la recomendación es consignarlo al fondo y a través del fondo hacer el retiro que corresponda para los usos de vivienda que de hecho está reglamentado y que evidentemente el empleador pues debe autorizar cuando es para esos usos. Entonces, recalco, no se pueden pagar las cesantías de forma directa al empleador. Se deben consignar en el respectivo fondo a menos que haya una terminación de contrato. Listo.
Creo que esas eran todas las preguntas. Un gusto nuevamente, bueno, 12:10. Cogimos 10 minuticos, pero esos 10 minuticos son muy importantes porque es para contestar precisamente sus inquietudes al respecto. Pudimos abarcar, creo que con todas las preguntas, pero aquí estamos. Pueden volver a ver este live cuando lo requieran, pueden enviárselo a alguna persona que consideren que es importante que conozca esta información y pueden formular preguntas a futuro. Si de pronto hoy hay algo que se nos pasó o de pronto en una conversación tienes alguna inquietud sobre cesantía, ingresa a nuestras redes, ingresa a nuestro Facebook, déjanos la pregunta y con mucho gusto estaremos aquí disponibles para podértelas responder. Y como siempre, para finalizar, ustedes saben que a mí me gustan finalizar diciéndoles cosas chéveres, cosas bonitas, cosas que nos queden también en la memoria. Les dejo otra frase de Benjamin Franklin, nuestro político estadounidense, que dice: mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Y me parece una frase muy acorde a nuestro tema de hoy. A veces no hacemos el esfuercito de ahorrar y apenas llega la plática le estamos buscando uso, pero la experiencia nos hace pensar en la vejez. Así que mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Benjamin Franklin. Un gusto haber estado con ustedes, que tengan excelente día. Agradecemos tu tiempo, compañía y participación. Te invitamos a estar atento a nuestra próxima charla en vivo para que estés siempre actualizado en materia de seguridad social. Hasta pronto.